Continuamos aquí en Prohibido Callarse. Le decíamos hace solamente unos minutos que tenemos realmente un tema que yo creo que es importantísimo, no importante, importantísimo, y es el tema acerca de hacia dónde va Estados Unidos. Precisamente para analizarlo tenemos algunos amigos con nosotros que nos han acompañado y nos acompañan en el día de hoy. Fran Díaz, mi querido Frank, gracias por acompañarnos, un verdadero placer, un honor tenerte acá. También tenemos al doctor Marcos Antonio Ramos, mi querido Tony, gracias por acompañarnos. Y el exalcalde, pues el de Miami, Mauricio Ferrer. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. El tema, como lo habíamos avisado, es acerca de hacia dónde va Estados Unidos y la posibilidad de que el fascismo entre por la puerta grande. Eso no lo digo yo, eso lo está diciendo probablemente uno de los pensadores neoconservadores, que no se le puede acusar de ser liberal, en un reciente artículo que publica. Camilo ha estado siguiendo este tema. Camilo, adelante. El artículo lo firma Robert Keegan en el Washington Post. Roberto, tiene por título "Así es como el fascismo viene a Estados Unidos". Por supuesto, es un tema que normalmente tiende a ser exagerado, sobre todo en estas primarias, y por eso hemos buscado una voz también conservadora que nos dé un poco de luces al respecto. El artículo en su edición original fue publicado recientemente, como bien lo dijimos, en el Washington Post, en su edición impresa, en su edición digital, y hemos tomado algunos de los mejores apartes para preparar para ustedes este trabajo. El intento del Partido Republicano por tratar a Donald Trump como un candidato político normal sería risible si no fuera un peligro para la República. Si tan solo él hablara de los principios conservadores del partido, todo estaría bien. Pero por supuesto, el fenómeno de Trump en su totalidad no tiene nada que ver con políticas e ideologías. Lo que Trump les ofrece a sus seguidores no son remedios económicos, porque sus propuestas cambian todos los días. Lo que ofrece es una actitud, un aura de fortaleza cruda y de machismo. Pero el fenómeno que ha creado y ahora lidera se ha convertido en algo más grande que él y mucho más peligroso. Los conservadores han advertido por décadas de un gobierno que sofoca las libertades, pero también está la otra amenaza a la libertad, que Alexis de Tocqueville y los antiguos filósofos advirtieron, que la gente en una democracia, emocionada, enojada y sin restricciones, puede arrasar incluso con las instituciones creadas para preservar esas libertades. Cuando Alexander Hamilton vio a la Revolución Francesa desatarse, temió que le pasara a Estados Unidos lo que vio que ocurría en Francia, que el desencadenamiento de las pasiones populares lleve no a una mejor democracia, sino a la llegada de un tirano, cabalgando hacia el poder a hombros del pueblo. Este fenómeno ha aparecido en otras democracias en el último siglo y es llamado generalmente fascismo. Los movimientos fascistas tampoco tienen ideología coherente, tienen contradicciones. El fascismo exitoso no se trata de políticas, sino de una figura fuerte, un líder al que se le confiaba el destino de la nación. Sin importar el problema, él podría solucionarlo. Así es como viene el fascismo a Estados Unidos, no con botas y saludos, sino con un estafador en televisión, un egomaníaco que se aprovecha de los resentimientos y las inseguridades populares, y con un partido político nacional completo alineándose con él. Hace especial énfasis este artículo en cómo las políticas de Donald Trump se están basando en acusar a lo que llama otros, es decir, afroamericanos, hispanos, latinos, gente de cualquier otro origen que no sean blancos y que sobre todo vengan de otros países, así no sean primera generación, sean segunda, como lo vimos recientemente con el juez de ascendencia mexicana que está adelantando el juicio en su contra, sobre todo por el llamado Trump University. Adicionalmente mencionan cómo su carácter es puramente vengativo y tiene una política total de get mad or get even, de ponerse de mal genio todo el tiempo y de tratar de igualarse y superar a sus opositores. Roberto. Gracias, Camilo. La discusión es importante y no la estamos teniendo nosotros aquí en esta mesa. Básicamente, en todos los marcos serios de Estados Unidos se está teniendo esta discusión, y que alguien del nivel de Robert Keegan haga un artículo y que se esté discutiendo de esta manera, pues yo creo que merece que ustedes en castellano escuchen pues qué es lo que está pasando dentro del mundo intelectual de este país. Frank, una vez más, ¿vale la pena la discusión? Bueno, yo diría que sí. Una cosa curiosa por el hecho, y es un hecho. El hecho es que una persona que no era parte del liderazgo del Partido Republicano ha tomado el control del Partido Republicano. Es decir, una persona que su historial no es un historial de militancia republicana, ha tomado el control por su personalidad, por su estilo, por la forma en que él ha presentado. ¿Es estilo fascista o protofascista o básicamente una mezcla de nativismo con nacionalismo?
¿Qué es esto? Bueno, esto bien lo decía Kagan, que es un gran intelectual, un hombre que ocupó posiciones muy importantes dentro de las administraciones republicanas aquí, y que es uno de los líderes del movimiento neoconservador que hemos tenido aquí, que ha tenido gran impacto en la vida política norteamericana en los últimos 20 años. Yo diría que sí, esto es una cosa que... lo curioso que él plantea en el artículo es la fuerza de cómo, él no habla del fascismo como una ideología, sino como el producto de un hombre. El voluntarismo. El voluntarismo de una persona que impone su visión del mundo y a través de su capacidad de comunicación y a través de una serie de factores que él sabe aglutinar bien, apela a ciertos sentimientos primarios de la muchedumbre, vamos a llamarlo así, y se produce lo que nosotros en español conocíamos como la célebre rebelión de las masas. Exactamente. Hay algo que me parece que es importante señalar. Estos movimientos no son nuevos en los Estados Unidos. El nativismo ha acompañado la historia política de Estados Unidos. También el populismo, la política exclusionista. Tenemos que recordar que Estados Unidos probablemente sea la primera nación del mundo que a sus indígenas los pone en reservaciones, no lo deja salir, y el precio de salir de esas reservaciones era precisamente la muerte. Tenemos que recordar también leyes tremendamente controversiales aún en el día de hoy, como la ley Jim Crow. Tenemos que recordar también el Ku Klux Klan. Hay toda una beta que ha sido tomada como ejemplo en Europa para cometer algunos de los mayores excesos que se cometieron en Europa en la década de los años 30. No somos inmunes a eso, y es por eso que esta discusión es tan importante. Poca gente sabe que el movimiento neoconservador nace dentro de la fila del Partido Demócrata, y que probablemente uno de los pocos hispanos en Estados Unidos que se codió con esa gente, que discutió con esa gente, que formó parte de ese grupo, fuiste tú. Y ahora vemos en este momento que ese grupo va hacia el Partido Republicano con Reagan, la mayor parte de ellos, no todo, tú estás todavía militando dentro del Partido Demócrata, se mueve hacia el Partido Republicano, y ahora probablemente el mayor intelectual vivo del neoconservadurismo la emprende tan fuerte contra Trump. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Para ponerlo en contexto histórico, Roberto, yo hice campaña primero por Hubert Humphrey en el 68, y luego para la elección del 76 yo me afilié con el senador Scoop Jackson, Henry Scoop Jackson. Scoop Jackson era un demócrata conservador y bastante del modelo del neoconservatismo, y entonces él agrupa las personas y en el comité de plataforma, que habíamos 7, yo era uno de los 7, pero yo me hice muy amigo de él, y yo fui jefe de campaña primero de Florida, que él hizo muy buen papel en Florida, y luego él me pidió que fuera el jefe de campaña hispano de Estados Unidos, y yo en el 76 ya yo era alcalde de Miami, entonces yo tomé esa posición. Yo tenía en el equipo mío a Madeleine Albright, a Jean Kirkpatrick y al senador Patrick Moynihan. Que todos son lumbreras del intelectualismo, de la intelectualidad norteamericana. Bueno, entonces yo era el cuarto, y habían 3 más que eran todos americanos, judíos americanos, y a mí siempre me pareció curiosísimo que el movimiento que se fue al Partido Republicano era liderado mayormente por intelectuales judíos que habían sido demócratas. Y de ahí es que surge el neoliberalismo. Pero digo, el neoconservadurismo. Pero fíjate. ¿Y este rompimiento por qué viene ahora? Porque yo creo que recuerda que Trump critica a Hillary Clinton porque él dice que uno de los peores errores que se ha cometido en la política americana fue la invasión de Irak. Que es un diseño neoconservador. Entonces es un ataque en contra de la posición de esta gente. Es decir, los neoconservadores fueron los que captaron el gobierno en política extranjera de George W. Bush y se apoderaron de eso, porque todo el mundo dice que fue Cheney. No fue Cheney, fueron los neoconservadores. Wolfowitz y familia. Exacto, y entonces todo este es parte de ese equipo. Poniéndolo en contexto histórico, ¿es esto protofascismo, fascismo? ¿Es esto nativismo?
¿Es esto una enfermedad dentro del cuerpo político social norteamericano que tenemos que cuidarnos de ello? ¿O estos son calentamientos que le da de vez en cuando a la sociedad y que no tenemos que preocuparnos de ello? Bueno, hay de todo un poco, pero es muy difícil saber si un movimiento puede calificarse así específicamente de fascista, porque el fascismo tiene hay muchas variedades. Entonces, por ejemplo, hay un libro muy importante que escribió Robert Payne, que es un especialista en asuntos españoles, pero que también escribió un libro monumental sobre el fascismo, que va describiendo una serie de movimientos fascistas o parecidos al fascismo, y va incluyendo el nazismo, el nacionalcatolicismo español, una serie de fenómenos que pueden de alguna manera asociarse con el fascismo, pero es difícil identificar un grupo como específicamente fascista. Las características del fascismo pueden ser, por ejemplo, en Italia, el Estado corporativo y autoritario, pero centrado en la nación, mientras que en Alemania había algo de eso también, pero centrado en la raza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero sí hay características. El caudillismo no necesariamente es... Trump hay características de protofascismo. Bueno, no, donde quiera que haya un caudillismo que apele al nacionalismo, que apele como le gusta decir a los amigos aquí, la cuestión esta de la etnia de los anglosajones, que en este caso ya los anglosajones... Sobre todo que el enemigo siempre está afuera, claro, y que nos viene a hacer daño y que claro, nosotros no logramos, es la imagen del ave fénix, ¿no? En el cual hay un país destruido por fuerzas externas que va a renacer y va a entrar en una etapa de oro a través de la voluntad de ese líder, ¿no? Sí, pero hay problemas con esto, porque es decir, que estamos entrando en un terreno movedizo, porque por ejemplo a veces se identifica el fascismo con la derecha, y no es necesariamente así. Es decir, porque uno de los enemigos del movimiento fascista son los movimientos conservadores tradicionales, con los cuales a veces hacían alianzas muy breves, como el caso de Alemania, pero no es la misma cosa. Es decir, nosotros tenemos aquí, lo que vemos nosotros es un fenómeno que merece estudiarse, como estamos tratando de en cierto sentido, tener en cuenta la situación. Pero cuando hay un caudillismo, que hay nacionalismo por medio, puede haber cierto grado de racismo, de énfasis en un grupo étnico, que hoy en día el grupo étnico no son los anglosajones, sino los blancos. Porque ya hoy en día los italianos y los polacos y todos están con Trump y están con el otro partido y todo, porque ya se ha ido creando el grupo ese llamado anglo, más que anglosajón. Pero de cualquier manera, y que ya no tiene las connotaciones religiosas del pasado, a no ser grupos específicos. Yo creo que es tan complejo este fenómeno que requiere bastante consideración y tener en cuenta el hecho de que el fascismo no es una cosa monolítica tampoco. Totalmente de acuerdo. Al contrario. Lo que en la cosa fascista, el fenómeno fascista lo que hace es desmontar completamente las instituciones, la llamada democracia occidental, liberal, como tú quieres llamarla, ¿no? Entonces la desmonta completamente y establece el hecho del máximo líder, el Duce, der Führer, el comandante en jefe, Trump, hablando directamente con el pueblo y saltándose las instituciones. Trump. Exacto. Entonces ese vínculo, ese salto que se da, esa situación en la cual, porque en estos momentos, como decía Kagan en su artículo, Trump no le debe nada al Partido Republicano. A ninguna institución. No le debe nada a nadie. Es decir, mañana él puede llegar como presidente, si llega a la presidencia, él puede agarrar a todos esos líderes y cesantearlo, como decíamos nosotros en Cuba, ¿no? Es decir, mandarlo para su casa, porque él no le debe nada a esa gente, él no está ahí por ellos. Ellos lo han aceptado ex facto después que él llegó y obtuvo la nominación. Es decir, por eso yo decía al principio que él hubo una especie de, utilizando un término en inglés, un takeover. Él tomó control. Pero además de manera hostil. De manera él tomó control de un partido. Mauricio me manda hace solamente unas horas, me mandó un artículo que he estado leyéndolo, que vamos a comentarlo también cuando regresemos, y es cómo básicamente el pecado, la percepción de aceptar lo que está pasando como si no estuviera pasando nada. Regresamos en solamente unos segundos, pero antes vamos con Matre House.